Bueno, buenas noches. Vamos a entrevistar a Álvaro Cortés, que es el entrenador de la Selección Colombia, fundamentador y entrenador de habilidades y destrezas de baloncesto. Bueno, Álvaro, háblanos un poco sobre tu carrera en el deporte. Bueno, muy buenas noches. Yo soy egresado de la Escuela Nacional del Deporte en Cali, Colombia. Mi carrera inició en el año 2000 como jugador de la Escuela Nacional del Deporte a nivel universitario y inicié mi carrera como entrenador profesional en el deporte y la actividad física, especializado en el baloncesto. Estuve durante 5 años en la Escuela Nacional del Deporte. Me especialicé, como lo dije ahora, en el deporte de baloncesto y obtuve grandes logros como campeonatos nacionales universitarios en Colombia. Fui 3 veces campeón nacional. Luego de terminar mi carrera como entrenador especializado en el baloncesto, inicié mis labores o mi experiencia laboral con varios colegios reconocidos aquí en Cali. Uno de ellos es el Colegio Hispanoamericano de Cali, que es uno de los colegios más fuertes que hay en el deporte en Colombia. Colegio destacado a nivel deportivo, sobre todo en el básquet, en el baloncesto. Después continué mi carrera como entrenador con el Club Deportivo Cali, que es muy reconocido en el fútbol profesional colombiano y que ahora está agarrando mucha fuerza en el baloncesto a nivel competitivo. En ese entonces, eh, el Deportivo Cali fue muy fuerte como formador de niños jóvenes, y en ese campo fue donde yo me destaqué en el Deportivo Cali. Bueno, Álvaro, Después, por mi trabajo, hice también muchas labores con selecciones Valle, con selecciones de Maxi Baloncesto. Fui entrenador de la selección de Maxi Baloncesto en los Estados Unidos, en Orlando, Florida, en un mundial. Estuve en un Panamericano y debido a todo mi recorrido como entrenador, eh, fui llevado varias veces a campus o a concentraciones de la Selección Colombia como entrenador de habilidades y destrezas. Durante mi carrera como entrenador, también estuve trabajando con Florida Lightning en Orlando, Florida, femenino, el cual tuvimos una actuación destacada en New Orleans en el año 2016, el cual fuimos primeros en el estado de la Florida, venciendo a otros equipos destacados del estado ya mencionado. Eh, ese fue como mi recorrido como entrenador. Y pues ahora actualmente, eh, esperando que se dé una nueva oportunidad de ir a otra selección Colombia, otra selección Colombia de Maxi Baloncesto. Y por ahora estoy como entrenador, entrenador de habilidades y destrezas de manera independiente con jugadores profesionales. Actualmente preparé 2 jugadores muy destacados de la liga profesional, entre ellos Camilo Cuero, que tuvo una actuación destacada en la liga profesional colombiana, la burbuja que se hizo en Colombia, la DPB, y este deportista, como lo dije ahora, tuvo una muy buena actuación en el equipo de Búcaros. El equipo de Búcaros es el equipo que representó a la ciudad de Bucaramanga en el baloncesto profesional. bueno, Álvaro, ahora mi compañero te va a realizar unas pequeñas preguntas. Primero que nada, Álvaro, pues es un placer para nosotros tenerte aquí. Después de escuchar tu trayectoria, pues la verdad es considerable y sin duda alguna es un placer para nosotros. Y como primera pregunta tengo, ¿qué es lo más importante en la preparación de un atleta olímpico y qué tan difícil puede llegar a ser? O sea, al mencionar la dificultad, me refiero a que si son indisciplinados o si es que pueden llegar a tener egos complicados. Bueno, en el deporte existen, existen partes especializadas
las cuales, dependiendo de cómo los entrenadores y el staff de entrenadores las aborden, así mismo es la preparación de un jugador. Entre ellas están la preparación física, la preparación técnica, la preparación psicológica, que es la cual veo que es la que más le interesa a ustedes, la preparación de juego, la preparación competitiva y otras partes especializadas, de las cuales forman un solo grupo, y este grupo de partes especializadas, como lo dije ahora, de acuerdo a cómo se aborden y cómo la trabaje el staff de entrenadores, asimismo va a ser el éxito, en este caso en el deporte de baloncesto, asimismo va a ser el éxito del equipo. En cuanto a los egos, como lo mencionabas, pienso que encontrarse con jugadores a nivel de alta competencia es bastante difícil, ya que muchos de ellos pues tienen un recorrido y una experiencia, normalmente cuando son jugadores de una selección representativa de un país, tienen experiencia internacional, entonces pues con relación a esto es difícil porque estos jugadores tienen tratos especiales en los equipos los cuales se destacan como jugadores. Entonces, primero que todo, debes exigirles como jugadores y deportistas, pero tampoco puede ser tan rígido, porque ellos vienen recibiendo un trato especial en sus clubes. Normalmente un jugador de una selección Colombia, cualquier selección a nivel mundial, son jugadores que son destacados, jugadores que reciben un muy buen salario, jugadores que tienen como lo dije ahora, un trato especial. Entonces, el staff de entrenadores o los entrenadores los cuales están encargados de esos deportistas deben de ser rígidos con muchas cosas, pero también deben ser flexibles, sobre todo en una selección por los ciclos tan cortos de preparación. Los entrenadores se enfocan sobre todo en la preparación de ellos y la preparación de equipo. De verdad que en ese corto tiempo no se da como el momento para de pronto para tratarlos a ellos en la parte psicológica, sí, claro, pero como son lapsos tan cortos, las selecciones se enfocan sobre todo en el desempeño del equipo como tal y de lo que puedan dar ellos en el campo de juego. Ok, Álvaro, perfecto. Y haciendo hincapié a todo lo anterior, a lo antes mencionado, ¿cómo es la planificación de los entrenamientos para que los atletas logren alcanzar o cumplir sus metas? O sea, ¿cómo es que tú elaboras o planificas todo esto? Bueno, normalmente en los deportes, sobre todo como el baloncesto, que es un deporte olímpico, la planificación, los ciclos de preparación o los macrociclos se planifican de acuerdo al calendario olímpico y al calendario, en el caso del baloncesto, el calendario FIBA y a las diferentes competencias que tiene el calendario FIBA. El objetivo principal en la preparación de este deporte, que es el baloncesto, se busca que ellos en esas competencias, en esas entradas, sean partidos de eliminación, eliminatorias a mundiales, clasificación a Juegos Olímpicos o clasificación a campeonatos internacionales como el AmeriCup. Lo que se busca es que ellos lleguen a estos campeonatos en la cumbre de rendimiento más alto. Y eso se logra, como le dije ahora, como lo dije ahora, no solamente un integrante del equipo interdisciplinario o staff de entrenadores, sino que se hace en conjunto, con médicos, preparadores físicos, el head coach, que es el entrenador, los entrenadores de habilidades y destrezas, los psicólogos, los fisioterapeutas, todo se hace en conjunto para que estos jugadores en estas competencias, como lo dije ahorita, en estas concentraciones, lleguen a esas competencias en su etapa más alta, y también se hace en conjunto con los equipos los cuales ellos se desempeñan, y también se hace de acuerdo a los calendarios de las competencias nacionales de cada país. Normalmente las competencias nacionales de cada país van acorde a las competencias internacionales del baloncesto FIBA.
Ok, Álvaro, estoy de acuerdo contigo en que si es que llegara a faltar alguna pieza de este staff, pues obviamente el entrenador, el jugador no llegaría al objetivo, porque tanto el preparador físico, psicólogos, todos son muy importantes. Y ahorita voy a pasar a una pregunta más como personal. De todos los atletas a los que has entrenado, ¿quién es al que más admiras? Bueno, aquí en Colombia, de verdad que yo he tenido un sinnúmero de atletas que he entrenado, entre ellos, como lo dije ahora, Gerson Peña González. Tuve jugadores destacados, como le dije ahorita, cuando estuve en los Estados Unidos. Tuve jugadoras muy destacadas. De verdad que hay un sinnúmero de deportistas que han pasado en los procesos que yo he hecho formativos. Yo en realidad no tengo uno que yo pues tenga ahorita como referente, sino que la verdad que a mí lo que más me satisface como entrenador y como formador de deportistas es ver los resultados que ellos arrojan. Eso es lo que más me llena de satisfacción. Ver cómo cada deportista que pasó por ese proceso formativo de aprendizaje, de forjar su carácter, de perfeccionar su técnica, sus habilidades, sus destrezas, han llegado a obtener ese logro o han llegado a esa cumbre de rendimiento. Oh, pues increíble, Álvaro. Yo creo que ese es lo más importante, ver que los atletas que han pasado por ti triunfen y pues concuerdo en que no puedes tener como que un favorito en sí. Pero, y Uh-huh. por último, de mi parte sería, ¿cómo es que preparan su estrategia para eventos importantes? Su estrategia de competencia. Bueno, para la preparación, la estrategia de competencias, pues esto es el encargado principal, es el head coach, pues él tiene, como le dije ahora, un staff. En ese staff se encuentra una persona especializada en toda la parte ofensiva y toda la defensiva. Bueno, para la estrategia, lo primero que se hace es un scout de los equipos con los cuales se va a enfrentar la selección, en este caso la selección Colombia, se hace un scout de los equipos, se hace una evaluación sobre todo de la parte táctica, tácticamente las selecciones a las cuales vamos a enfrentar, en qué son fuertes, cuáles también son sus dificultades y de acuerdo a todo eso se realiza el plan estratégico. Lo ideal es encontrar las falencias de esos rivales y poder aprovechar esas falencias y de acuerdo a esas falencias potencializar la ofensiva que tenemos en nuestro equipo. Y de acuerdo a las eficiencias de los contrincantes, asimismo en los entrenamientos hacernos fuertes. Por dar un ejemplo, en esta última entrada la selección Colombia enfrentó a Argentina y todos conocemos que la selección argentina es un equipo inteligente, es un equipo que es muy bien fundamentado y muy experimentado, pero los argentinos no son atléticos. Entonces, tomando esto de ejemplo, nosotros fortalecimos pues toda la parte, digamos que atlética de nuestros jugadores para poder hacer como contrarrestar, ¿no? Esa habilidad que tiene la selección argentina, que es la parte atlética, porque ellos son grandes, ellos son inteligentes, ellos tienen jerarquía para jugar, pero por su biotipo genético, ellos no son tan atléticos, no son tan rápidos. Entonces lo que se hizo con la selección en este caso fue potencializar toda su parte atlética, entrenar muy fuerte la parte atlética y acompañado con eso, pues la parte mental, ¿no? Porque como te dije ahora, los argentinos, por, por su filosofía, por la manera en que ellos se forman como deportistas, ellos siempre son deportistas de muchísimo carácter y jerarquía. Pues perfecto, Álvaro. De mi parte es todo y te dejo con mi compañero Camilo que te va a hacer otras preguntas más. Bueno, Álvaro, cuéntanos como un poco de tu recorrido
O sea, a lo largo del tiempo, cómo has ido evolucionando, cómo te has ido educando como entrenador, pues de estos diferentes deportistas. Bueno, en cuanto a mi formación como entrenador, pues una de las cosas que lo fortalecen a uno como entrenador cada día a día es la experiencia, es encontrarse con diferentes tipos de personas, en los entrenamientos, encontrarse con diferente experiencia en las competencias. Y en cuanto al académico, pues yo desde que terminé mi grado como entrenador, mi pregrado como entrenador aquí en Colombia, yo estaba haciendo actualización a nivel internacional, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Por qué en los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos son un país eh, que, que actualmente son muy fuertes en el deporte del baloncesto. Entonces ellos brindan actualizaciones, campus, donde se enseña a entrenadores de diferentes países y así cada país y sobre todo nuestros países latinos, pues llevan todos estos aprendizajes para que el baloncesto y el deporte en general sea más fuerte. Muy bien, Álvaro. Ahora cuéntanos un poco sobre el control que tienen respecto a estos deportistas en cuanto a su alimentación. ¿Tienen un nutricionista? ¿Y cómo manejan esto respecto al tema del doping? ¿Al respecto al qué? Respecto al tema del doping. Bueno, eh, en cuanto a la alimentación de los deportistas, cada, cada equipo interdisciplinario, como lo dijo ahorita un staff, se tiene un encargado, una persona que es especialista en nutrición, la cual se encarga de hacer la dieta ideal para cada deportista. En el baloncesto, por ejemplo, se tiene que ser muy riguroso con la alimentación, porque el deportista, el jugador de baloncesto, por su biotipo, por su tamaño, tiende a acumular mucho tejido adiposo. Entonces, pues es importante el trabajo del nutricionista en la planificación de toda su dieta diaria, la cantidad de calorías que él debe ingerir diarias y esa parte nutricional debe estar de la mano con los entrenamientos y sobre todo con los preparadores físicos, porque la idea, el objetivo del nutricionista siempre es mirar y calcular el déficit ideal que debe tener en calorías el jugador para mantener su peso ideal. Normalmente los nutricionistas chequean de manera frecuente, sobre todo sus pliegues. ¿Para qué sus pliegues? Porque en la medición de pliegues yo me doy cuenta el porcentaje de grasa que el jugador tiene y de acuerdo a ese porcentaje de grasa, él me da un resultado para saber su condición física. De verdad que la parte nutricional está muy de la mano con la preparación física. En cuanto al doping, pues el doping se encargan las personas avaladas para cualquier evento internacional. Esas personas tienen su calendario para hacer los chequeos de doping. Bueno, Álvaro, muy bien. Ahora háblanos un poco de la evolución que tiene el atleta respecto de ser un deportista amateur a crecer a ser un deportista olímpico o panamericano. Bueno, en cuanto a la evolución del atleta en el deporte del baloncesto, podemos resaltar que actualmente la tendencia contemporánea del deportista, eh, digamos que el perfil que debe tener un basquetbolista a nivel internacional es de un jugador de talla. En talla americana podemos hablar que está entre 6'5" y 7 pies de estatura. En centímetros y metros hablamos de 1,95 m, 2,10 m. Es como la talla que tiene predominio y es la talla que buscan los seleccionadores nacionales.
En cuanto a la parte atlética, siempre los entrenadores buscan que estos deportistas sean deportistas con un tipo de fibra rápida, un tipo de fibra blanca. ¿Por qué este tipo de fibra? Porque el baloncesto, la vía metabólica es rápida, porque las acciones son fuertes y son rápidas y muy explosivas. Entonces los entrenadores siempre buscan este tipo de deportista, este tipo de perfil. Por dar un ejemplo, un deportista bastante ideal que tenemos como ejemplo en el mundial es LeBron James. ¿Por qué LeBron James? Porque él es fuerte, es atlético, es explosivo y es un jugador de talla, es un jugador de 6'7", 6'8" de estatura. Entonces es un jugador que tiene el perfil contemporáneo, además de que es fuerte, grande, pesado, puede mover muy rápido su cuerpo en cortos espacios. Entonces el deporte en general, no solamente en el baloncesto, en el fútbol también lo podemos ver, se buscan deportistas, sobre todo atletas, con bajo porcentaje de grasa, muy bajo, y una masa muscular adecuada para que él pueda ser muy fuerte, liviano y pueda desplazarse muy rápido en cortos espacios. Bueno, Álvaro, y por último, quiero que nos cuentes un poco por qué tomaste la decisión de volverte entrenador. Bueno, fue fácil. Realmente yo, cuando era deportista, mmm, siempre veía a mis entrenadores y de verdad que ver cómo mis entrenadores a través de sus enseñanzas mejoraban a los deportistas y les daban pautas, y yo observaba que esas pautas que los entrenadores daban no solamente pues los mejoraban en el campo de juego, sino fuera de ellos. ¿A qué me refiero con esto? A que eh, a mí me pareció bien interesante ver a mis entrenadores cómo forjaban, cómo formaban el carácter, la personalidad, porque tenemos que el deportista en general, no solamente de alto rendimiento, es una persona que no solamente es un gran ejemplo para la sociedad en el campo de juego, sino fuera de él. Entonces, fue una de las cosas que a mí me motivó, ver cómo los entrenadores que yo tuve no solamente me formaban como deportista, sino como ser humano, como persona. Bueno, Álvaro, quiero agradecerte por esa entrevista y por brindarnos todos tus conocimientos frente al tema del deporte amateur y el deporte pues olímpico. Muchas gracias, Álvaro. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la entrevista. No, yo reitero, muchísimas gracias Álvaro y estamos muy agradecidos y sin duda alguna esto nos sirve tanto a nosotros como a quienes vean la entrevista. Y un abrazo hasta Colombia. Con mucho gusto, igualmente.